Vamos a analizar uno de los aspectos más intrigantes de los llamados fenómenos paranormales, las casas encantadas, una de las casas encantadas más famosas de todos los tiempos, el caso del Duende de Zaragoza. Precisamente a lo largo de la noche nos plantaremos si realmente existen edificios con duende, qué características poseen y sobre todo qué aportan a la hora de explicar qué podría haber al otro lado. Lo haremos, sin embargo, desde un punto de vista muy especial, pues nuestro invitado de esta noche, Manuel Berrocal, no es precisamente un investigador dado a los convencionalismos. Junto a él ya sabéis que estaremos José Luis Tajada y Gemma Moreno, además, claro está, de nuestro compañero Ismael en la parte del control técnico. Mientras nos ponemos en contacto con nuestro invitado de esta noche, Manuel Berrocal, escuchamos una breve reseña introductoria sobre las casas encantadas y comenzamos. El fenómeno al que podríamos denominar infestación de las casas se nos ha hecho patente y popular en los últimos 30 años. Películas de cine que están en la mente de todos nos han puesto al día y nos han incluso ambientado a creer que lo sabemos todo acerca de este misterioso y arcano hecho paranormal. Pero no es así. Este fenómeno no viene a perturbar la vida de los humanos en los últimos tiempos, sino que se remonta a muchos siglos, pasando por la Roma imperial, la Grecia clásica. Sin embargo, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, existen las denominadas casas encantadas, habitáculos malditos según unos, fuentes de poder y terror sobrenatural según otros, e incluso producto de esa parte desconocida del cerebro humano, según la ciencia ortodoxa más vanguardista. A pesar de todo, las preguntas claves del fenómeno siguen sin respuesta. ¿Es el entorno capaz de volverse contra sus habitantes? ¿O por el contrario, es posible que la mente de una persona sea capaz de mover objetos y producir todo tipo de efectos sobre lo que le rodea? ¿Se trata de fenómenos esporádicos y muy raros? ¿O realmente debemos temer sus consecuencias, ya sean físicas o mentales? Mira, José Luis, qué reseña nos has hecho hoy. A mí me da miedo, ¿eh? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Como siempre, ¿no? Como siempre, con ganas de empezar un nuevo programa. Uno de esos programas que, como viene siendo habitual, de buenas a primeras, pues se encuentra con que ha pasado una hora uno y no sabe si ha sido abducido, realmente ha prestado mucha atención, o es que aquí en este otro lado abrimos una puerta a una dimensión que todavía no conocemos. Pues posiblemente sea eso último. Esta noche hablamos de casas encantadas. La temporada pasada tratamos de refilón el tema, si os acordáis, con nuestro amigo también Luis Álvarez, hablando sobre todo del fenómeno poltergeist. Aquellas personas que quieran complementar lo que vayamos a hablar esta noche con lo que hablamos ya en su día, ya sabéis que podéis encontrar el programa en la fonoteca de nuestra página web. Pero bueno, eso ya os lo recordaré un poquito más adelante, os diré también la dirección de la página web, porque ahora ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro invitado de esta noche para tratar nuestro tema central, el tema de las casas encantadas. Es Manuel Berrocal y ya creo que le tenemos ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué Un fuerte abrazo y enhorabuena. Enhorabuena por la gran noticia. Sí. Hay que decir a nuestros oyentes que Manuel acaba de ser abuelo hace escasas horas, ¿no? Sí, nada, esta tarde a las 4 cosas así, nació una hermosa niña. Bueno. Pues eso, de 3 kilos y pico, o sea, de nada. Bueno, pues una verdadera preciosidad. Estarás feliz, ¿no? Nada, te puedes imaginar. ¿Cómo la vais a llamar? ¿Lo sabéis ya? Selene. Selene, vaya. Bonito nombre. Bonito nombre, claro que sí. Muy de acuerdo con todas estas cosas que tratamos aquí en el programa. No, ha sido decisión de su madre. ¿No? Sí, ¿no? No ha tenido nada que ver. Bueno, pues enhorabuena de verdad. Empezamos Gracias. con alegría el programa. Un programa con un tema un tanto peculiar. Lo veremos a lo largo de la noche porque Manuel, ya os decía yo en la presentación, no tiene un punto de vista convencional, podríamos decir, sobre todo este tipo de fenómenos y por eso le hemos invitado esta noche para conocer otros puntos de vista. Manuel, vamos a ver, empecemos por el principio como siempre. ¿A qué podemos denominar casa encantada? Mira, existe un
la definición clásica de casa encantada, la que siempre se ha considerado desde, se puede decir aproximadamente hasta de mediados casi del siglo pasado, era aquella en la cual aparecía o se representaba un fenómeno supuestamente ocurrido anteriormente y que en una fecha concreta se repetía de forma automática y sin la más mínima variación. Es decir, es la situación típica de la aparición de, por ejemplo, el fantasma que se pasea por una escalera y que de forma estereotipada todos los años a la misma hora pasa por esa misma escalera realizando los mismos actos. Ujú. Es la típica imagen de cualquier casa encantada del clásico castillo inglés, por ejemplo. Eso sería lo que sería realmente una casa encantada, en la cual la aparición, el fenómeno realmente existente, nunca sería influido por las personas existentes, por las personas vivas, me refiero, cercanas a ese fenómeno. Sería un fenómeno entonces vinculado a la casa en sí. Sería un fenómeno vinculado realmente a la propia casa. Ujú. Esa es la explicación o la idea convencional, hemos Esa es la dicho. idea convencional. ¿Y qué otras ideas hay? ¿Eh? ¿Qué otras ideas hay? Esa es, de alguna manera, pues bueno, la definición más o menos establecida. Entonces, pues bueno, durante siempre se ha querido esto vincular a la existencia de fenómenos, a supuestos situaciones escabrosas como de asesinatos o situaciones de violentas en general, y que eso en un momento determinado era lo que establecía la existencia de una implicación o una impregnación de la zona de alguna capacidad psicológica o psíquica de esas personas o esa persona que ha sufrido ese fenómeno, y que a la existencia de alguna persona cercana, nueva, que llegara con una cierta capacidad mediúnica, sería capaz de rever o de recrear esa situación que ha ocurrido. Ujú. Esa ha sido la explicación clásica que siempre se ha querido dar. Lo que pasa es que normalmente pues esto tiene parte, y es el hecho de que, bueno, casas encantadas se supone que hay muchas, pero luego el problema es realmente encontrarlas. Porque cuando tú haces un estudio exhaustivo, un estudio de seguimiento de estas casas, resulta difícil el encontrar estos fenómenos concretos determinado, porque siempre hay situaciones que, bueno, que no se relacionan y no se representan tanto con esa situación. Por ejemplo, una situación muy graciosa que hay es que la casa Henninger de cerveza hace aproximadamente unos 10 años daba un premio de 1.000 libras, que, bueno, en aquella época era una cantidad bastante sustanciosa, a aquel castillo o aquel pub, sobre todo inglés, que pudieran demostrar que tenía un fantasma. En Inglaterra, sobre todo más hacia la zona norte y en Escocia y en Irlanda, todos los pubs se supone que tienen su fantasma propio, ¿no? El problema es que bueno, al final el premio fue a beneficencia porque no se pudo dar a ningún centro realmente. La verdad es que es un dato anecdótico. Un dato anecdótico, pero no es... Es una anécdota, pero de alguna manera es bastante definitorio. O sea, Claro. El problema está en que normalmente la casa encantada se nutre muchas veces de lo que es el mito. O sea, son historias que se van pasando de unas personas a otras, y son historias típicas del yo he visto, yo he sentido, creo haber... O sea, son situaciones excesivamente subjetivas que muchas veces, pues claro, no hay una contrastación de otro tipo. Y además, a mí lo que me resulta curioso cuando hemos estado mirando la documentación es que se remonta incluso a épocas muy antiguas. Sí, Los sí, griegos, los propios egipcios, los romanos constatan en sus textos que realmente es como tú dices, ¿no? Siempre parece que aparece ese fantasma que ha muerto trágicamente, que aparece en momentos muy determinados y que incluso a veces es portador de mensajes. Esa historia realmente existe, o sea, a nivel de la figura mítica a lo largo de toda la historia y en todas las religiones y en todas las culturas existentes normalmente en este planeta. Lo que pasa es que, claro, que el problema es que ahí, en cierto modo, es difícil determinar dónde empieza dónde termina el mito y dónde empieza la realidad. Porque muchas veces, claro, estos son historias a contar a después. Entonces, claro, cuando las culturas se van creando, el problema que tienen es que hay historias que pasan de unos a otros y con el tiempo se pierde el origen de las mismas. Claro. Entonces, eso pasa a ser un mito, y dentro de esos mitos nos pueden contar cualquier cosa. Entonces, es curioso que hay muchísimas historias en un momento determinado que se repiten en muchas culturas, pero porque realmente están
representando estereotipos muy establecidos. O sea, por ejemplo, la figura del fantasma es algo que está en todas las culturas, de una manera o de otra, pero curiosamente, dependiendo de las características propias de esa cultura, ese fantasma puede tener un sistema de relación con el exterior muy diferente. Por ejemplo, en Europa nuestra tradición del fantasma, en cierto modo, es un elemento un poco tétrico, representativo de alguna manera de un fenómeno de tipo más o menos violento, que siempre va a tener esa característica desagradable, que se puede presentar como de forma de muerto. Sin embargo, te vas a Oriente y hasta que no llega la influencia europea, principalmente por los ingleses, por la influencia inglesa, realmente el fantasma es un elemento completamente contrario, un elemento casi de vida que se relacionaba entre las personas e incluso podía llegar a tener relaciones sexuales con los vivos. O sea, es totalmente una mentalidad diferente. O sea, es un concepto completamente que crece dentro del mito de la cultura. Entonces, claro, esos mitos se establecen en zonas muy concretas y se establecen en forma de tradiciones, y esas tradiciones son lo que normalmente recibimos nosotros. El problema es cuando tú quieres quieres contrastar esa tradición. Ahí lo que te encuentras es, pues muchas veces, pues es eso, es la creencia, la necesidad de mantenimiento incluso de la tradición. La gente habla de que han visto y de que han sentido eso y demás, en parte, muchas veces convencido, por un proceso puro y absoluto de autosugestión, y en otros casos muchas veces pues porque, por ejemplo, los famosos pubs ingleses mantienen su tradición de fantasmas por una sencilla razón, porque es un atractivo más para que la gente... En Cardona, me vais a permitir que cuente también la anécdota. En Cardona, un pueblo que está en Barcelona, ya casi pegando con los Pirineos, un pueblo precioso, por cierto, para aquellos que lo quieran conocer. Tienen un castillo, que es el Parador oficial, y tienen su fantasma, y lo venden así, es decir, en los folletos en donde se anuncia el Parador, efectivamente está la suite del fantasma, que no sé si es la 112, además, creo recordar, y la gente, bueno, tiene cola, es cierto, tiene cola esa habitación. No, a mí lo que me gustaría sería indagar, en la medida de lo posible, en ver si realmente estas leyendas, yo imagino que alguna base real deben tener. Hombre, cuando el río suena agua lleva, ¿no, Manuel? No, si evidentemente el mito siempre tiene algo real. ¿Me entiendes? O sea, es muy sencillo. Cuando nosotros nos están contando una leyenda, detrás de cada leyenda hay una enseñanza. Claro. Siempre. Nosotros hemos perdido el concepto de la tradición oral, por razones evidentes. El sistema escrito se ha desarrollado tanto que, sin duda alguna, la tradición oral de padres a hijos que ha existido en la cultura, sobre todo occidental, pues ha desaparecido. En la cultura oriental se lleva manteniendo. Entonces, lo que ocurre es que en esa tradición lo que existe es una enseñanza. Y en esa enseñanza es donde en un momento determinado es algo que se ha ido pasando de generación en generación. Entonces, la figura del fantasma siempre ha sido, de alguna manera, la imagen del respeto al muerto. Claro. Entonces, eso lo vas a encontrar en todas las tradiciones. El muerto ha sido una figura muy concreta que en muchas culturas, sinceramente, aunque desaparezca el cuerpo, o sea, hay muchos pueblos, por ejemplo, en ciertas zonas de África, en las cuales te encuentras directamente que se muere el abuelo y le siguen poniendo un plato en la mesa. Claro. Por ejemplo, los abuelos reencarnan directamente en la figura de los nietos o en los bisnietos más bien, en un momento determinado, en el sentido de que, cuando en un momento determinado un familiar muere en esa familia, inmediatamente se encarga un hijo, alguien de los elementos de allí, y esa va a ser la recuperación de esa figura que ha desaparecido. La existencia del fantasma en el sentido de un ser que necesita su relación con los seres humanos, porque los seres humanos tienen esa capacidad de vida que de alguna manera él echa en falta. Entonces, no en el sentido de no confundamos con estas especies de vampirismos psíquicos y demás que ahora tanto se pone de moda, sino sencillamente el hecho de la relación con el elemento vivo. Entonces, en algunos pueblos, sobre todo de tipo centroeuropeos, pues te encuentras la figura directamente de eso, del fantasma que vive con la familia, porque necesita su relación con ellos. Entonces la familia comprende y vive realmente que ese fantasma está con ellos. Pero claro, no la figura tétrica que nosotros ahora tenemos, porque claro, si tú miras realmente, por lo que comentábamos antes, a nivel de la cultura griega y la cultura romana, por ejemplo, no existe esa figura tétrica del fantasma.
la figura tétrica del fantasma, es algo realmente que poco a poco se va creando, y sobre todo a partir del siglo XIX, donde el romanticismo empieza a recrear esa imagen de los fantasmas, de los muertos que vuelven de la tumba. O sea, este elemento más o menos tétrico que hoy en día tenemos realmente procede casi todo de esa figura, de esa época romántica del XIX. Porque anteriormente el fantasma era el espíritu del familiar que estaba conviviendo con el resto de la familia, y era una manera de querer seguir teniendo esa figura con la familia, de no perderla. Sí, realmente eso es un dato interesante a tener en cuenta y sobre todo muy bonito de estudiar, porque precisamente si uno estudia la historia de la literatura se ve perfectamente cómo a partir de ese momento, cuando los románticos, bueno, pues eso, buscan historias fantásticas para evadirse de la realidad que se estaba viviendo en ese momento, se crean esos, no se crean arquetipos, sino que esos arquetipos ya existentes, lo que comentas tú, se aprovechan. Lo que pasa es que se altera la imagen. Ahí está. A partir, la figura del romanticismo y al final del siglo XIX es muy interesante, sobre todo dentro de este mundillo de los fenómenos paranormales y todo esto, porque en él se crea toda una verdadera mitomanía, que es lo que hoy estamos teniendo realmente. Nuestra cultura procede realmente de ese momento. Entonces, pero es una mitomanía que crece en situaciones tan concretas, pues, por ejemplo, la figura de los celtas, esos señores que hoy en día están en la sopa, pues realmente toda la mitomanía que se crea en relación a los celtas, estamos hablando de la época del romanticismo. Previamente apenas hay nada escrito, las 4 referencias que existan son nada, y si nos vamos realmente a la época de la vida de los celtas, la única referencia es por la guerra de las Galias de Julio César. O sea que realmente datos apenas hay nada. Sin embargo, en la época esta concreta, lo que se crea es una situación de una serie de señores que quieren levantar lo que es la imagen romántica de la cultura propia de un país, la imagen de los países como elementos importantes, un poco el recuperar las tradiciones antiguas, y como tradiciones antiguas no hay muchas, y la figura, por decirlo de alguna manera, de la imagen del país a exaltar tampoco es gran cosa, pues van directamente y se lo inventan. Claro. Entonces, te encuentras que, claro, en esta época tú coges libros en los cuales te están hablando de historias, pues eso, sobre los celtas o sobre el propio Egipto o demás, los cuales, pues claro, son de una atracción tan impresionante, porque realmente son procesos pura y exclusivamente El problema es que hoy en día muchas de esas historias inventadas entonces como elementos literarios no las estamos tragando como si fueran de verdad. No, además yo iría un poquito más lejos, siguiendo la historia tal y como la estamos viendo a orden cronológico, lo mismo sucedió a principios del siglo XX. O sea, ya entramos en que hay personas que tienen la cualidad de poder comunicarse con los muertos, que son personas escogidas, y rara vez se oye hablar de fenómenos tal y como hoy lo podemos denominar paranormales, en sujetos que son ajenos a este mundo. Sin embargo, tal vez pienso yo, por la apertura mental que pudo suponer la revolución industrial, y de alguna forma que la gente tuviese más conocimiento, nos vamos metiendo poquito a poco hasta lo que es hoy, que prácticamente todos conocemos a alguien que ha tenido un fenómeno en su casa de cualquier tipo. Sí, pero eso ya es un problema más de comunicación. O sea, poco a poco te vas dando cuenta realmente, en la época del espiritismo clásico, a principios del siglo, del siglo pasado, sí. Hay un pequeño problema ya, ahora. Hasta que nos adaptemos, pero bueno, sí. Se va haciendo un poco raro, que eso de saltar un siglo a otro da una sensación un poco rara, ¿no? Hay que ser sincero. Entonces, pues bueno, a principios del siglo XX existe una serie de creencias que se van a establecer principalmente en la figura del espiritismo, kardeciano, los seguidores de Allan Kardec. Esta figura realmente es una historia muy, muy concreta y muy limitada en algunas ciudades. Si hoy en día el espiritismo es para nosotros algo tan sumamente normal dentro de nuestra vida, como para poder, pues eso, estar hablando en un programa de radio sobre ello, es única y exclusivamente porque los medios de comunicación nos lo han hecho normales. Y no me refiero, me refiero a nivel medios de comunicación como sistema de comunicación de masas. Sí. O sea, si en un momento determinado nosotros estamos viendo al cabo del día, por ejemplo, en televisión, pongamos el caso, de que se está hablando de estos fenómenos de una forma continuada, estos fenómenos adquieren la naturalidad de que son habituales. Claro. Porque, claro, los estamos viendo todos los días, aunque sea una cosa muy rara. O sea, hablemos, un poltergeist, por ejemplo, es una cosa rarísima. En un año, si se hace una investigación buena,
de poltergeist en España, pues a lo mejor puedes tener referencia de 5 casos o 6 por un poco de suerte, en los cuales en uno haya dudas de demostrar realmente si es un fraude. Eso es más o menos los porcentajes con lo que nosotros nos solemos mover. Me refiero nosotros, el grupo de investigación dentro de la Sociedad Española de Parapsicología, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de algo rarísimo, porque 6 casos en toda España, en una población pues eso, de 300 o 300 y pico millones, pues realmente estamos hablando de un porcentaje ínfimo. Sin embargo, hablamos de ello como algo que fuera excesivamente natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el día, de alguna manera, conviviendo con ese fenómeno como un hecho real. Entonces lo hemos incorporado perfectamente a nuestra cultura, de tal manera que en nuestra cultura hoy hablamos de cosas como karma, que es un concepto claramente hinduista, como podemos hablar de reencarnación, que es un concepto claramente hinduista, como podemos hablar de fenómenos, de ciertos tipos de traspasos espirituales que son más típicos del Macumba, de las zonas sudamericanas. O sea, ¿por qué? Porque existe una implicación muy grande de las diferentes culturas, de que no existe ningún tamiz a la hora de controlar ese nivel de información. Claro, yo pienso que es que donde realmente reside el problema es ahí, ¿no? Es claro que desde esta revolución a nivel de medios de comunicación que estamos viviendo desde hace unos años y que va a seguir continuando hacia adelante, mayor por el tema Internet sobre todo. Evidentemente, porque ahí el tamiz de control es mínimo. Mínimo, ahí está. Pero el problema real yo creo que no es que estemos viendo este tipo de fenómenos de una manera natural, que yo eso lo veo bien, sino que esa forma de verlo está desvirtuada bajo mi punto de vista. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy en día enchufamos la televisión y vemos un reportaje precisamente, por ejemplo, de Casas Encantadas y, por ejemplo, toda esta reflexión que estamos realizando ahora no nos la plantean. Claro, entonces, se queda cojo el asunto. Yo quiero que me cuenten qué es a nivel de textos, de información pasada y de información presente una Casa Encantada y yo a partir de ahí reflexionaré, pero no me vendan una idea que no es la real. No, y además que eso da lugar a que surjan casas encantadas por todos los sitios. Exactamente. Sin duda alguna, claro. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando empezó la serie de Expediente X, nosotros notamos un aumento directamente de fenómenos paranormales. Claro. Sin duda. Es así de sencillo. Sí, es así de los cuales, claro, no eran reales. Claro. Los fenómenos, pues bueno, o sea, tenían cada uno sus circunstancias y demás. Pero eran esos pequeños intentos de protagonismo que algunas personas tienen porque en un momento determinado. Desde nuestro pequeño estudio al otro lado vamos a intentar desmarcarnos de esa tendencia generalizada que se lleva realizando y que se seguirá realizando, porque es así de triste, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y vamos a explicar a nivel de lo que se conoce hasta ahora mismo, además contigo, que has investigado casos de casas encantadas directamente, pues eso, ¿qué se conoce, por ejemplo, por casa encantada? Ya lo hemos visto. Vamos a ver, por ejemplo, los síntomas básicos que podemos encontrar en una casa encantada, a nivel eso de generalidad a la hora de haber estudiado varias. Bueno, la verdad es que de alguna manera la propia definición establece los síntomas que aparecen en una casa encantada. Es decir, la existencia de una aparición repetitiva, la existencia de un respeto a una fecha concreta y la existencia sobre todo de pequeños fenómenos, algún ruidos tipo pues los clásicos de crujir de paredes, de cadenas en un momento determinado. Es decir, estamos hablando de fenómenos muy concretos, que hay que reconocer una cosa, que el concepto ya hoy en día de casa encantada no existe, porque al ser fenómenos que de alguna manera están en relación con el ser humano, evolucionan con el propio ser humano. La figura de la casa encantada, a la que estamos hablando, tal y como era recogido en los libros de Fallon Marion, por ejemplo, hoy en día no se recoge en ningún sitio. La mentalidad ha cambiado. Hoy lo que existe es más la figura del poltergeist implicado un poco con esa imagen del fantasma que aparece. Entonces, la relación exacta que podríamos determinar entre casa encantada o esa aparición, esa fantasmogénesis con el caso poltergeist, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa relación? El poltergeist es un fenómeno que tiene una serie de conceptos muy concretos, por ejemplo, la existencia de ruidos, golpes principalmente, la no temporalidad, es decir, puede aparecer en un momento determinado o no aparecer independiente de la circunstancia, el movimiento de objetos
que pueden ser pues eso de desplazamientos de platos y cosas por el estilo, pequeñas combustiones espontáneas, es decir, existen una serie de fenómenos y todos estos fenómenos que no suelen ser aparecer siempre todos, sino que aparecen algunos y se van intercambiando unos con otros, lo que ocurre es que poco a poco se han ido asociando a dos puntos. Por un lado, a esa imagen de la casa encantada, entre comillas, y por otro lado a la figura que claro, cada vez más se ha ido localizando de la existencia de una persona inductora. Una persona inductora que puede en un momento determinado realizarlo en forma de fraude, sinceramente, o puede en un momento ser de una manera no fraudulenta. Esa es la situación. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, Manuel, haciendo alusión a lo que comentabas tú antes de la información o la desinformación que se mueve ahora mismo por Internet. Me he encontrado en una página web, además una página web bastante visible, un cuestionario que decía, ¿quieres saber si su casa está encantada? Y decía, bueno, una serie de puntos que voy a comentar para saber si una casa está encantada o no. Ahora nos dices tu opinión. Dice, ¿tiene olores extraños sin justificación, tanto de origen pestilente como de fragantes flores? ¿Tiene cefaleas o dolores de cabeza repentinos sin causa justificada cuando se repiten estos fenómenos? ¿Padece de patologías depresivas en personas de esa casa sin causa justificada? ¿Hay discusiones continuas de personas sin causa aparente a la menor ocasión? ¿Existen desarreglos hormonales y cambios repentinos de estado de humor? ¿Dificultad en conciliar el sueño, tener pesadillas, sueño intranquilo y alterado? ¿Tiene dolor en los ojos y dificultad temporal en enfocar objetos como revistas o libros? ¿Qué me comentas de este pequeño cuestionario que hemos rescatado de Internet? Mira, como dicen por ahí, me encanta que me hagas esta pregunta y te voy a contar por qué. Verás, da la casualidad. Bueno, es que parece, no sé si este hombre me habrá copiado el artículo que publicamos en la Sociedad hace años. Lo que pasa es que ha quitado directamente la causa. O sea, hace aproximadamente, me parece que son 6 años, nosotros tuvimos un caso de una señora que tenía 54 años. Supuestamente acudió a nosotros porque decía que su casa estaba encantada. Una casa aquí en Madrid, en una de las calles, en particular en Doctor Esquerdo. Su problema era que ella tenía dolores habituales de cabeza, tenía una tendencia de tipo depresivo y, sobre todo, el problema que tenía es que en una zona muy concreta de la cama, al lado de la cama, tenía olores muy desagradables. Esa situación, pues bueno, que a fin de cuentas, pues empezó mirando a ver si era un problema de cañerías, tuvo la desgracia de caer en un momento determinado en manos de la vidente de turno, que según entró por la puerta dijo, no, es que tu casa está encantada. Claro, la pobre mujer desde ese momento estaba completamente convencido de que su casa estaba encantada. Después de dar suficientes saltos de unas personas a otras, porque claro, el problema es que todos estos fenómenos directamente, hay que ser sincero, crean una necesidad muy grande y entonces acaban pidiendo ayuda al que primero se le ocurre. Y estamos hablando del sacerdote, del vidente, del echador de cartas, del curandero. Claro, cada uno va a ir dando su opinión. Y en un momento determinado, si esa persona tiene la desgracia de pasar por 4 o 5 personas, al final lo que tiene es una verdadera ensalada mental de conceptos que no se aclaran en lo que tiene en casa. Además de, a lo mejor, posiblemente, aparte mucho de menos las dinero. posibles estafas económicas que haya tenido que padecer, que eso ya es una segunda parte, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estuvimos allí, estuvimos viendo la casa, estuvimos comprobando más o menos la existencia de los supuestos fenómenos olorosos, más que nada que era lo existente. Esta mujer, repito, que tenía 54 años, y entonces lo que hicimos fue pues una cosa tan sumamente sencilla como una exploración de tipo médico, una exploración física. Entonces, claro, pues la existencia, discusiones no tenía, era lo único que no tenía en relación a esto, por la razón de que vivía sola. Entonces, claro, lógicamente, como no discutiera sola, claro. Pero el resto de los fenómenos se producían todos. Claro, esta mujer, pues bueno, cuando empezamos a ver todo esto y demás, en la casa no encontramos absolutamente nada, estuvimos un cierto tiempo allí intentando, pues bueno, dar fe, de alguna manera, de la existencia de esos supuestos fenómenos que ella decía, sobre todo el de los olores, y entonces pues llegamos a la conclusión de que lo mejor que le podían hacer era un chequeo médico un poquito fuerte. Esta mujer tenía un tumor a nivel del quiasma óptico, que le estaba haciendo protusión, o sea, le apretaba directamente sobre los nervios olfativos, dependiendo de la posición en que estaba. Entonces, claro, por 54 años tenía evidentemente desarreglos hormonales. Aparte tenía el problema depresivo, lógico,
mayor, sola, viviendo en una casa, pues la tendencia depresiva era francamente alta, ¿no? Luego, los dolores de los ojos, claro, evidentemente estaban producidos porque esta mujer tenía un tumor detrás de los ojos, que le estaba produciendo de los dolores se producían porque dependiendo de la postura que ella cogía, tenía la desgracia de que el tumor hacía presión directamente sobre los nervios olfativos y eso estimulaba el nervio y ella tenía la sensación de que allí olía mal, aunque no oía. Este fantasma se curó única y exclusivamente por una ¿Que es tumor? evidentemente. Ajá. ¿Y ha habido algún caso que vosotros hayáis investigado de la reacción de la psicología en el cual no hayáis encontrado una explicación tan coherente como esta? Hemos tenido casos en que, bueno, la verdad es que nosotros ahora tendremos una casuística, estoy hablando de que llevamos ya, me parece que son 17 años siguiendo casos de poltergeist, y tendremos una casuística en total de unos 700 aproximadamente, de los cuales solamente tenemos que realmente no existía fraude en 4. 4 únicamente. 4 únicamente. De 700. De 700. La verdad que sí. El resto, todos se han podido contrastar perfectamente y se ha podido arreglar de un problema de tipo psicológico. ¿Y nos podrías comentar alguno de esos 4? De esos 4, tal vez, bueno, uno de ellos era... Claro, el problema está que el caso de poltergeist tiene una implicación de ansiedad muy alta. Entonces la circunstancia está en que siempre está relacionada en un momento determinado con una persona y que con el tiempo, cuando se inician los fenómenos, continúa implicando a toda la familia de alguna manera. Todos entran dentro de ese juego o ese nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, en uno de estos casos que había, tal vez era una chica que tendría 16 años, y esta mujer tenía el inconveniente de tener un hermano de tipo bastante posesivo, que la controlaba absolutamente, salidas, entradas y demás, más todavía que la familia, que los padres. Entonces ella había creado una situación de ansiedad extrema porque estaba en un continuo situación ambivalente de que por un lado con los padres tenía una cierta libertad de movimientos y con el hermano no tenía absolutamente ninguna. De tal manera que, claro, ella entró en un cuadro claramente de tipo psicológico, psiquiátrico, en donde la ansiedad era el principal causante. Esto acabó explotando en un cuadro de poltergeist. Claro. O sea, porque existe la curiosidad de que tanto en el fenómeno, en los casos en que se ha podido contrastar el fraude, como en los que no, el ciclo es semejante. O sea, hay una persona en la cual, por unas razones muy concretas, entra en un nivel de ansiedad muy alto. Nivel de casi patológica, que eso se va a orientar en muchas personas, por ejemplo, en un proceso de tipo psicosomático, es decir, de una úlcera, de un problema de piel, alteraciones a nivel del cabello, o sea, cosas que es lo que normalmente estamos todos viviendo. Sin embargo, existe la característica de que algunas personas no se sabe, no tenemos ni idea, la verdad es esa, porque parece como si desarrollaran un fenómeno, pero más psicológico, que afectara al exterior, en el cual se pueden hacer pequeños registros electroencefalográficos con modificación del ritmo cuando estos fenómenos se producen. O sea, no estamos hablando ya de la teoría de que es que no sé, hay un fantasma, no. O sea, tú puedes hacer una variación en el ritmo electroencefalográfico. Se ve esa modificación, sobre todo a nivel de la zona temporal, en el que se produce una crisis muy semejante a como si fuera una crisis epiléptica, pero que no existe movimiento físico de la persona. Pero sí eso de alguna manera se reacciona en ese momento con a lo mejor un desplazamiento de un objeto o un golpe directamente, el típico golpe de raps que se llama, que son golpes secos muy fuertes, pues como si fuera en el interior de una pared. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Manuel. Sé que para muchos oyentes e incluso para nosotros mismos, pues puede resultar una verdadera decepción el hecho de que las casas encantadas o los fenómenos poltergeist no sean producidos por entidades desencarnadas, tal como se denominan. ¿Por qué? Porque eso ya nos quita la idea, por ejemplo, de que hay vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Nos quita de encima una serie de preceptos y de creencias. Ahora bien, para mí que un ser humano sea capaz por por esas razones de desplazar un objeto, para mí eso es muy fuerte. En fin. No, y además abre una puerta impresionante para la ciencia, porque el día que eso se pueda controlar y se pueda potenciar, es muy importante, o sea, claro. Es que eso lo que abre la puerta es realmente de la capacidad que nosotros tenemos y que sin duda alguna no sabemos controlar. Claro.
Esa es la gran importancia, y que por una razón de tipo cultural hemos ido cada vez más perdiendo y más escondiendo. Porque claro, nuestra cultura realmente nos ha enseñado algo tan sumamente, bueno, si consideramos que la telepatía tiene una cierta base más o menos fisiológica, como se ha visto también en algunos casos, pues la telepatía ha ido desapareciendo en función de que hemos creado otro sistema de comunicación mucho más sencillo, que es el habla. Que es el lenguaje. Según se ha desarrollado un lenguaje, no necesitas un sistema de comunicación más complicado. Ahora, sin embargo, ese sistema de comunicación sí parece que funciona en aquellas personas que tienen una relación afectiva muy importante y donde el vocabulario no es suficiente. O sea, una relación típica madre-hijo, pues es una cosa que, bueno, que desde siempre se ha hablado y que parece que existe una relación real dentro de esa fenomenología. Entonces, pues claro, no es necesaria en ese caso. La relación íntima que existe en ese caso es tan importante que no necesito de la palabra para un sistema de comunicación. Lo que pasa es que nosotros vamos perdiendo todo eso por una razón de tipo cultural, de aprendizaje. Que en relación a lo que tú decías de que perdemos la idea de que existe aún más allá de la muerte, la creencia sigue existiendo. Sí, por supuesto que Tenemos sí. que tener en cuenta que es que el problema realmente de todos estos fenómenos es cuando los utilizamos para justificar o para explicar algo que no sabemos explicar. Es cuando queremos explicar un fenómeno, o sea, una incógnita con otra nueva incógnita. Claro. No podemos llegar y decir, bueno, es que existe un más allá porque vienen los espíritus a hablar con nosotros. Bueno, es que nunca se ha probado que vengan. Claro, sí, Tampoco se ha probado que no vengan. Sí, precisamente por eso incido en esa importancia Claro. fundamental de cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque una cosa no quita la otra. Es decir, Claro, la creencia en vida después de la muerte va a seguir existiendo por su propia naturaleza, porque es una creencia y jamás se va a poder demostrar. Pero también está bien que quitemos a un lado esa idea e indaguemos en otras para poder llegar a descubrir nuevas formas de comunicación, como estabas diciendo tú, por ejemplo, ahora mismo. De todas formas, yo me voy a permitir marcar un inciso, porque me he encontrado entre toda la documentación uno de los casos que yo creo que aquí en España, pues como vieron a la sociedad allá por el 1934, si mal no recuerdo, que fue la famosa Casa Encantada de Zaragoza. Sí. Caso del Duende de Zaragoza. Yo es que me he quedado asombrado porque datos que no conocía, la verdad es que tengo que reconocer mi ignorancia, y es que hubo autoridades implicadas como fueron agentes de policía, guardias de asalto, el comisario jefe, el gobernador civil, el juez de instrucción número 2, un montón de gente que dieron fe de que allí pasaba algo. Sí. Vamos a ver qué ocurrió, Manuel. ¿Podemos poner esta casa en concreto como arquetipo de lo que es una casa encantada? Sí, en cierto modo sí. Es más dentro de esta nueva línea de poltergeist. Pero bueno, podría servir perfectamente. ¿Y nos podrías comentar Bueno, qué fue lo que ocurrió? En una casa concreta, a nivel de una chimenea, empezó a salir una serie de ruidos originariamente y posteriormente apareció la conversación y palabras que aparecían que decían frases concretas y que se dirigían a los presentes. Entonces, esto en su momento, pues claro, tuvo una repercusión muy importante. Hubo mucha gente allí en aquella época que estuvieron siguiendo el caso y realmente siempre ha quedado la eterna duda de qué fue aquello. La existencia de informes en un momento determinado de la policía o la existencia en un momento determinado de la guardia de asalto en aquel momento y demás, para mí no tiene excesivo valor y os voy a explicar por qué. Yo estoy acostumbrado aquí en Madrid a trabajar sobre todo relacionado algunas veces con la propia policía. Entonces, claro, cuando tú ves un informe de la policía, ellos recogen lo que las personas que viven en la casa dicen que pasa. Claro. Que eso no quiere decir que ellos den fe de que eso pasa. O sea, es una mala compresión del fenómeno. No, ellos normalmente ellos llegan allí, ven aquello y demás, luego pues claro, a lo mejor a nivel personal y te dicen, pues yo no sé, joder, a mí me parecía que allí había algo, no sé qué tal. Pero realmente si en el informe pone que ha habido desplazamiento de objetos, no sé qué tal, no, suele ser conveniente leer las primeras frases, en las cuales siempre pone, los implicados en el caso aseguran que... Claro. Entonces, claro, no saquemos las cosas de contexto.
Claro. O sea, si nosotros sacamos eso de contexto, es que la policía ha visto, no, la policía no ha visto nada, la policía da fe de que a ellos les han llamado y al hecho de ir tienen que hacer un informe. Sin embargo, Manuel, y hubo, si no tengo mal entendido, un caso en Madrid también, en Vallecas, en el cual sí algunos policías vieron los fenómenos, ¿o no es así? Mira, el caso de Vallecas es francamente problemático. Sí, bueno, lo que digo razones después. evidentes, Sí. porque hemos ido acabando allí todos. No, es verdad, o sea, pero claro, el problema es que cuando en un momento determinado tienes la suerte, nosotros tuvimos la suerte de dentro del grupo, dentro del grupo de la sociedad, hay una persona en particular que es Javier Sierra, que tuvo la suerte de acceder al caso al principio. Otras dos personas del grupo tuvieron la suerte de acceder al caso pasado aproximadamente unos 3 meses, y otros 3 tuvimos la suerte de acceder al caso pasados otros 3 meses más. Entonces, claro, pudimos ver directamente toda una evolución del caso completamente incoherente, porque claro, se supone que allí originariamente existía el problema de que el abuelo de la familia que vivían allí había ido más allá para reclamar un dinero que había prestado a los hijos y que estos no le habían devuelto. Aquello era la causa de la existencia de todos los fenómenos. Los fenómenos consistían, pues bueno, en ruidos, en situación de que se quedaban las habitaciones heladas, en situación de que algún electrodoméstico se ponía en funcionamiento, y poco más se había originariamente. Y la existencia de pasos que oían como si fuera de un bastón. Allí llegó al poco tiempo pues una persona de aquí de Madrid, no voy a decir el nombre, que se dedica pues a estos fenómenos y demás, y que se pasa la vida haciendo psicofonías por todas partes. A los 3 días, esta gente, cuando nosotros fuimos la segunda vez, resulta que entre todos esos fenómenos que se producían, ha desaparecido, porque resultaba un poco, claro, eso de decir, bueno, el abuelo viene de más allá a reclamar el dinero, pues quedaba un poco fuerte. Un poco mal, sí. Evidentemente. Y entonces empezaba a tener más importancia la figura de una hija que había muerto en la crisis epiléptica. Sí. Que además decían que había sido a raíz de hacer una sesión Ouija o algo así. Bueno, que sinceramente que una chica de 16 años haya hecho sesión Ouija, como dicen en mi tierra, que levante la mano el primero que no lo haya hecho. Vamos a ver, no de tonterías, o sea, eso es un juego en el cual antes o después hemos caído todos y hemos acabado todos haciendo el tonto con ello. Bueno, esa es la realidad. Sí. Digo el tonto en el sentido de ese sentido de probar, Ouija, de probar. a ver qué pasa, y de que venir el fantasma, y si voy a salir con fulanito, con menganita, o sea, el juego de brío de 14, 15, 16 años. Entonces, el problema estaba en que, claro, esta persona empezaba a adquirir más importancia porque se supone que había un informe forense en el cual se decía que había muerto en extrañas circunstancias y no sé qué tal. Claro, evidentemente sí existía un informe forense, porque claro, una persona que muere por las buenas, hay que hacerle un informe forense, hay que hacerle una autopsia. Entonces existía un informe forense en el cual quedaba perfectamente detallado cuál había sido la causa de la muerte. Y las extrañas circunstancias no eran nada más que el hecho de que había muerto en extrañas circunstancias, claro, era lógico. O sea, había muerto en su casa y no sabían por qué. Pero claro, luego al hacer la autopsia salía la causa. Es decir, había habido un problema a nivel de glotis, de la garganta, producida por esa crisis. Entonces, Manuel, lo que se divulgó en su día, que hacía referencia, bueno, pues a esa visita de 2 policías que habían presenciado como un armario se desplazaba solo y aparecía encima de una mesa. Eso era lo que contaba la familia. Pero eso no lo vio ningún policía. Yo no he visto ningún informe de la policía en un momento determinado hablando de la existencia. Sí he visto el informe de la diciendo que la familia asegura que se había desplazado un armario. No, vamos. Volvemos a lo de antes. No, claro, me alegra que salga el tema porque muchas veces cuando uno lee la prensa entre comillas especializada siempre viene avalada por fotocopias que se ven muy pequeñitas en una esquina donde aparece algún logotipo. Es que muchas veces eso es el problema, o sea que es que entramos siempre en un eterno juego de que ahí está la información, pero ¿qué información es la que nos están dando? Claro, yo te puedo decir de que en este caso, por ejemplo, cuando yo fui al final,
cuando ya habían pasado 6 meses, cuando estas personas habían pasado, pues ya te digo, desde el especialista en psicofonías, había pasado otro grupo de aquí de Madrid, había pasado una panda que hay aquí, que son el Grupo Cero, no tiene nada que ver con la revista Año Cero ni nada, que es el señor el Tristan Baker, que se hizo famoso saliendo en un momento determinado en televisión española, en Telecinco, en el programa de, pues bueno, en uno de estos de por la noche. Sí. Entonces, este señor pues es una especie de sinvergüenza establecido aquí que se dedica a ir, pues bueno, metiéndose en todos los sitios intentando estafar a todo el que pilla. Sí, que además echa las cartas en el retiro. Las cartas en el retiro, y que este señor tiene varias denuncias en policía por haber pegado a gente que se pone allí que no le paga la cuota correspondiente para poderse poner el retiro. O sea, que vamos, estamos hablando de una especie de mafioso. No, y además hay un tema que yo creo que es muy importante el que estamos tocando esta noche, porque en más de una ocasión aquí nos han llamado al programa o nos han escrito email, nos han escrito cartas de personas que dicen que en su casa tienen algún tipo de fenómeno paranormal y nos dicen siempre, bueno, ¿y qué hay que hacer? Llamo a un curandero que haga una limpia, llamo a un sacerdote para que me practique un exorcismo, y lo dicen ¿Cambio de casa? ¿Qué hago? Claro, con una ligereza que a mí me deja de piedra, porque vamos... No, sí, pero eso es un problema ya de información y no hoy en día. O sea, el problema está que cuando sale un tal de Casas Encantadas en un programa de televisión, a los 3 minutos pues te aparece el vidente diciendo, luego el no sé quién, luego el sacerdote, luego el no... O sea, es que ese es el problema. Entonces, claro, esa es la información que se está dando a la gente. Porque no se da en un momento determinado la información de que normalmente en un caso de poltergeist lo que existe es un problema de tipo familiar, en el cual se ha creado una situación muy concreta, y que si el fenómeno es real o no, hay una persona que está demandando llamar la atención porque necesita un sistema de apoyo, y que en un momento determinado, a través del fraude, puede conseguir que la gente se entere de que está viva. Entonces, estamos Manuel, hablando de un problema psicológico. Entonces, Manuel, ¿tú qué le aconsejarías a todas las personas que esta noche nos están escuchando y las que nos escucharán a través de Internet, por si acaso tuviesen este problema de que se les desplazan objetos, de que sienten presencias, de que huelen aromas extraños? ¿Qué les podríamos decir? Mira, yo lo primero que les diría es, o sea, lo primero, que no se obsesionen con el tema. Eso es lo primero, sí. Eso es lo más importante. Lo peor que pueden hacer es obsesionarse con el tema y querer sacar la situación del contexto y querer admitir que allí tienen de todo. O sea, eso en ningún momento, porque cuanto más se desarrolle o cuanto más se exacerbe la situación de ansiedad de la persona o de la familia, más fenómenos van a querer ver. Manuel, que se había cortado la comunicación. No, sí. Me refiero al hecho de que cuando tú tienes un nivel de ansiedad alto, tu nivel crítico de alguna manera está disminuido. El miedo no es buen conductor para nada. Claro. Y entonces, pues cuando tú estás en tu casa y estás solo, si oyes ruidos y tienes un nivel de miedo relativamente alto, pues claro, vas a echarle la culpa a cualquier, menos al hecho de que a lo mejor la casa es vieja y cruje. Claro. O sea, es una cosa sencilla. Entonces, lo más importante es no obsesionarse con la situación. Lo segundo es, sin duda alguna, intentar contrastar la realidad de ese fenómeno. Sí, pero contrastarla ¿cómo? Contrastarla. O sea, si en un momento determinado se ve que hay un caso de que se supone que hay tazas que se mueven o que caen, realmente que no sea el hecho de que no, es que el niño ha dicho que le ha parecido ver, no, que se vea realmente cuál es el fenómeno. O sea, que alguien, pero no me estoy refiriendo a un niño, me estoy refiriendo a uno de los adultos, que contraste realmente ese fenómeno. Porque normalmente el problema es que suelen ser adolescentes con una capacidad ideativa muy alta y que son capaces de crear pequeñas trampas impresionantes que, para pillarlos, realmente es que necesitas desarrollar una capacidad inventiva a veces impresionante. O sea, yo te puedo decir, nosotros hemos tenido un caso en el cual desaparecían los huevos de la nevera, los huevos de gallina, y aparecían en una de las habitaciones explotados en el techo, con la característica de que la yema estaba más o menos en la zona media del techo, y la clara estaba en la zona media del techo y la yema estaba contra la pared del fondo. Claro, esto traía a la familia loca. Claro. Porque, si seamos sinceros, es de lo más llamativo. Claro, el problema es que si tú tiras el huevo con un cierto ángulo y
pega contra el techo, solamente la inercia que crea en la yema por ser más densa es suficiente para que lo desplace hasta el fondo. Es un problema de física. Entonces, claro, la familia estaba loca con el problema de los huevos hasta que repetimos el fenómeno de los huevos delante de ellos. Y se dieron cuenta que efectivamente... Era un problema de física. Sí. Entonces, claro, aquella situación especial de que cómo se separaban, no sé, se asustados cuando repetí el fenómeno, pues entonces esa es la situación. O sea, hay que ver realmente si ese fenómeno existe. Y si no existe, si existe el fenómeno o no existe el fenómeno, lo mejor es que se pongan en manos de un profesional, pero un profesional a nivel de la psicología. Porque muy posiblemente, a lo mejor de primeras, la realidad es esa. Cuando le cuenten lo que les está pasando, pues va a poner cara rara. Claro. Esa es la realidad. Pero que le den ese mínimo de confianza, de que comprendan que lo que están contando tampoco es muy habitual. Entonces es lógico que la otra persona ponga un poco de cara rara. Pero que a partir de ahí sí intenten ver qué situaciones a nivel familiar, qué interrelación existen entre ellos, porque normalmente estamos hablando siempre de problemas de tipo familiares que de alguna manera desembocan en estas situaciones. Entonces es mucho más importante buscar y entender cuál es la causa, a buscar realmente la existencia del fantasma, porque el fantasma tiene una parte muy buena, y es que actúa directamente como de catalizador, de la libera. Los fenómenos que se crean en la casa, la existencia de una ansiedad o una mala relación del grupo, no existe, porque quien las causa es el supuesto fantasma existente. Claro. Entonces sirve directamente para que la gente se tranquilice. El problema no es suyo, sino que es fuera. Encima tiene la característica de que, claro, un fantasma es un fantasma, a ver cómo actúas en contra de él. Entonces, claro, ese aspecto mágico y por otro lado un poco tenebroso y de miedo que crea esa situación es justo lo que necesitamos para en un momento determinado descargar toda nuestra posible ansiedad y nuestra posible culpa hacia una figura mítica, pero no poner soluciones a la causa de esa situación familiar que se ha creado. Manuel, nos quedan pocos minutos. La gran pregunta que yo te voy a hacer, a pesar de que estás hablando esta noche, sí. Según tu punto de vista, ¿los fantasmas no existen? No te puedo decir. Es que, o sea, el problema de fantasmas es que nunca ha habido nada que demuestre su existencia, pero tampoco ha habido nada que no lo demuestre. Es que ahí está el tema. Esa es la eterna pregunta que estamos formulando. Estamos hablando, es la eterna pregunta. ¿Dios existe? Depende. Claro, depende de cómo tú lo quieras ver. Para San Agustín estaba muy claro que existía. Para gente como Nietzsche, no Marx, estaba muy claro que no existía. Claro. Pero según tú. Creencia. Pero según yo, pues mira, te puedo decir directamente. O sea, yo no he tenido ningún dato a nivel personal que me demuestre la existencia del fantasma. Ajá. Pero como creencia personal, pues reconozco que vivo en una cultura en la cual la necesidad de alguna manera de que exista un más allá está indicado dentro de mi propia cultura. Claro. Entonces, lógicamente, si te digo que creo en que existe un más allá, es única y exclusivamente un problema cultural. Claro. Y no es que quiera salirme por la tangente. No. O sea, es explicarte una situación que creo que tal vez a lo mejor es incluso la misma tuya. Sí. No, es que muchas veces creer en el fantasma porque por razones culturales has vivido dentro de esa tónica. Ahora, ¿has visto alguno? Pues seguramente que no. Ahí es donde habría que entrar en otro programa. Eso es lo que ya, sería la segunda parte. No, realmente lo que ha quedado claro, por lo menos yo creo que es una opinión bastante comprensible, el decir, bueno, la figura del fantasma en un momento determinado, como fenómeno que está dentro de un hogar, puede salvar muchas peleas, ¿no? Claro. Puede venir que ni pintado, por decirlo de alguna forma. De ahí que también, por eso, tal vez se den en sitios conflictivos, marginales, y haya pues ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, yo lo que te puedo decir es que de todos los casos que hemos visto, curiosamente, no hemos tenido ningún caso en una familia alta acomodada. Siempre han sido de clase media baja. Media o media baja. Pues es un dato interesante. Es un dato curioso. Manuel, lo dejamos aquí, se nos ha ido el tiempo. Y yo te agradezco, rapidísimo. Esta vez sí que se me ha pasado rápido, de verdad, ¿eh? No, en serio, los oyentes seguro que están hasta las narices de oírnos decir lo mismo, pero es que es cierto, se nos pasa súper rápido, siempre en buena compañía. Manuel, gracias por haber estado esta noche.
Gracias a vosotros. Y dale un beso muy fuerte de nuestra parte a Seleni. Yo se lo daré. ¿Vale? De acuerdo. Estamos en contacto. Cuando tú quieras, vuelves al otro lado, ¿de acuerdo? Cuando vosotros queráis. Muchas Un gracias, fuerte de abrazo. verdad. Un Venga, abrazo.